Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a trabajar lo que es la improvisación vocal. La improvisación vocal es uno de los temas más complejos y que más tiempo llevan de la práctica musical. ¿Por qué? Pues algo que es muy complejo, que es algo muy difícil de realizar y que lleva muchos años de práctica. Pero para que nos hagamos una idea y que para que podamos empezar a practicarlo, vamos a dar aquí algunos consejos. Una de las cosas más maravillosas de la improvisación es que va a realizarse o se va a hacer en directo, es decir, que va a ser resultado de las emociones y de los pensamientos que tengamos justo en ese momento. Y eso es lo que lo hace maravilloso y lo que lo hace valioso, y es la impronta, es esa necesidad de hacer algo en ese momento, que se haya creado y que se haya compuesto específicamente para ese lugar concreto y esa situación concreta, y que no va a volver a repetirse en esas mismas condiciones. La improvisación vocal es además una de las características más importantes del jazz. Es una de las características que definen el estilo, aunque también encontramos improvisación en otros muchos estilos. Nosotros nos estamos centrando en estos vídeos en el jazz, en la bossa nova y en la música moderna, y podemos improvisar en los tres estilos, y aquí vamos a dar algunas ideas sobre cómo hacerlo. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de aprender o de empezar a estudiar en la improvisación es que vamos a intentar trabajarlo en tres aspectos diferenciados, que luego pondremos en común. ¿Y cuáles son esos tres aspectos? Por un lado, vamos a trabajar la parte rítmica. Por otro lado, la parte armónico-melódica. Y por último, vamos a trabajar la articulación. Esto es importante diferenciarlo, ¿por qué? Porque la articulación en la improvisación vocal es súper importante. Nuestro instrumento es uno de los que más riqueza tímbrica tienen, y eso nos va a dar un trabajo extra o nos va a complicar el trabajo de articulación, que en otros instrumentos no es tan profundo. Y además, eso nos sirve para que la parte armónico-melódica y la parte rítmica de nuestro trabajo de improvisación la podamos realizar con cualquier instrumento o con cualquier instrumentista. Quiero decir, me puedo poner un vídeo de improvisación de una batería o de un contrabajo o de un saxofón y me van a servir esos ejercicios en cuanto a ritmo y en cuanto a las melodías o al desarrollo melódico sobre la armonía de mi solo. No así la articulación. La articulación tenemos que trabajarla un poquito separado, y es en lo que nos vamos a centrar en el vídeo de hoy. El vídeo de hoy está dedicado a la improvisación vocal de jazz, que se conoce como scat. El scat singing, o la improvisación vocal, que sería la traducción, es la manera que tienen los cantantes de convertir su instrumento en otro instrumento. Es decir, en un saxofón, en una trompeta, en un piano, y hacer lo que ellos hacían al principio, que era improvisar y que la voz no hacía. La voz tenía un papel, un rol determinado, que era el de cantar y de cantar unas letras, pero no improvisaba. Eso era un trabajo que hacían otros instrumentos. Pero un día a alguien se le ocurrió, oye, ¿y por qué no lo intentamos también? Los cantantes no intentamos improvisar, no intentamos buscar unas sílabas que funcionen y que nos ayuden a imitar a algún instrumento. Por supuesto, esto fue al principio. Ahora mismo, el scat singing, la improvisación vocal, tiene su propia historia, sus propias sílabas, sus propios recursos, y no tiene que parecerse a ningún instrumento. Pero la idea inicial, la primera idea que tuvo la improvisación vocal, era la de parecerse a un saxo o a un trompeta. Cuando estamos improvisando en jazz, tenemos que tener en cuenta que aparte de la articulación hay unas características rítmicas y otras características que tienen que ver con la armonía y la melodía. Nosotros ahora no vamos a profundizar en ellas porque, como ya les dije, lo pueden hacer en cualquier vídeo de cualquier instrumentista que hable sobre la improvisación de jazz, pero sí hay que tener un par de cosas en cuenta. Lo primero y lo más importante a nivel rítmico es que las corcheas no son planas o no son even, que son corcheas de swing. Eso significa que la primera corchea dura un poquito más y que la segunda es más corta. Se escribiría más o menos así. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta entonces que cuando estamos improvisando en jazz, las corcheas tienen que tener esta rítmica. Un poquito más larga la primera y un poquito más corta la segunda. Y a poder ser acentuando un poquito la segunda. Luego lo veremos un poco. Y otra característica también rítmica respecto de otros estilos es que aquí se utiliza mucho el tresillo de corchea.
Lo vamos a escuchar mucho y va a ser muy frecuente. Así como en otros estilos no es lo más característico, en el jazz lo podemos usar y lo podemos encontrar bastante. A nivel armónico y a nivel de desarrollo melódico, el jazz es quizás el estilo en el que más extenso, más se ha trabajado y más se ha profundizado en escalas. Podemos encontrar desarrollos melódicos y armónicos en un montón de acordes de un montón de maneras distintas y sobre un montón de escalas distintas. Así que prácticamente podemos utilizar cualquier recurso que veamos sobre improvisación en nuestra improvisación vocal. Hay que tener en cuenta también, y eso no se nos debe olvidar, que nuestro instrumento no tiene referencia de sonido, es decir, que cuando yo pienso en un mi, no sé dónde está ese mi, así como en el piano tengo clarísimo que cuando aprieto la tecla del piano va a sonar un mi, en mi cuerpo, en mi instrumento, no lo sé. Tenemos una afinación relativa respecto a eso, y eso va a impedir que nuestra afinación o que nuestro desarrollo melódico del solo tenga la calidad que tiene un saxofonista, un trompetista u otro instrumento que sí tiene una referencia de nota respecto de su sonido. No obstante, nuestro fuerte está aquí, en la articulación, y por eso quiero que lo veamos. Bien, así que ya tenemos que la improvisación vocal se conoce como scale y que vamos a centrarnos en la articulación, que es el desarrollo de las sílabas que nos van a hacer que nuestra improvisación se parezca o tenga que ver con el estilo del que estamos hablando, que en este caso es el jazz. Una cosa importante, las sílabas que vamos a utilizar pueden ser cualesquiera, no tienen por qué ser una sílaba específica realmente, pero lo cierto es que hay unas que funcionan mejor que otras. No obstante, tenemos que buscar cuáles son nuestras sílabas, y esto es muy importante. ¿Con qué sílabas consigo yo que mi solo sea estable, que mi solo tenga un desarrollo con continuidad, que suene y sobre todo que se parezca al estilo? ¿Vale? En el jazz decimos que camine, así que tenemos que buscar unas sílabas que hagan que nuestro solo camine, que tenga fluidez. Para empezar a trabajar con esas sílabas, yo te propongo una serie de pasos que vamos a intentar hacer para buscar esas sílabas que no funcionan, partiendo de una que más o menos hemos consensuado todos, que parece que sí, que no funcionan a todos. Lo primero y lo más importante es la D y la B. La D y la B son las sílabas, las consonantes, más importantes dentro de la práctica del estilo del jazz, porque son las más abundantes. Esta D no es una D tan parecida a la D del español, sino es una D inglesa, es decir, que vamos a intentar que el sonido de la D, cuando ponemos la lengua sobre el paladar, sea un poquito más fuerte, es decir, presionamos un poquito más fuerte la lengua contra el paladar, en vez de decir da, decimos da, 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 ¿vale? Y esta vez sí que podemos hacerla parecida a la B nuestra, que pertenece a, la B de nuestra fonética del español, B. Vamos a utilizar entonces la letra D y la letra B sin utilizar ninguna otra consonante y con la vocal A. Daba, 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 daba. Podemos utilizar dos Ds, podemos utilizar dos B seguidas, pero nunca ninguna otra consonante. Como primer ejercicio, luego añadiremos más. E intentamos darle una soltura, una fluidez. Da, ba, da, ba, da, ba, 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 da, ba, da, da, ba, da, ba, da, ba, da, da, ba, 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 da, ba, da, da, ba, da, ba, da, ba, 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 da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba. Como ven, yo he utilizado la D y la B. Vamos a ver que cuando lo desarrollemos un poquito más, cuando cojamos un poquito de fluidez, vamos a cambiar esta D o esta B por una R. Vamos a hacer este sonido. Da, ba, da, ba, da. ¿Vale? Esta D se va a convertir en una R, o esta B se va a convertir en una R, pero eso suele ser bastante natural, sin que estemos forzando el sonido de la D, ¿vale? Nos va a dar también un poquito más de fluidez si queremos velocidad. Una vez que tenemos estas dos consonantes y ya las tenemos un poquito asentadas, tendríamos una consonante mágica que se llama ghost note. Lo escribo aquí. Ghost note, que es una NG. Y digo que es mágica porque no tiene vocal, es solamente una consonante. Y vamos a utilizarla en la parte débil sobre todo. Do, ba. Do, ba.
¿vale? Nos va a conseguir como una acentuación extra de esta segunda semicorchea, sobre todo, que era la que estábamos buscando antes, y vamos a intentar que esa NG sea cerrada y corta, que no se quede abierto el sonido. Junto con la D y con la B, vamos a intentar trabajar con estas tres. De momento, du pa du du pa ba va da ba da du be du du bi u de da da ba da de da du bi du ba du da. Como ven, yo he empezado a meter otras vocales. Al principio podemos hacerlo solo con la A, pero veremos que nuestro solo queda soso, que queda un poco, pues que le falta algo, ¿no? Que le falta esa magia que tiene el scale. Entonces podemos introducir todas las vocales. Y hay que tener cuidado porque nos puede pasar lo contrario también, que abusemos de una, dos o tres vocales y estemos obviando las dos que restan. Entonces yo tengo un truco para eso, es un juego, se lo voy a escribir aquí. Lo que utilizo es las vocales en orden. A, E, I, O, U. Y vamos a utilizar solamente una consonante, que es la D. Por ejemplo, vamos a hacer estas 5 vocales, da, de, di, do, du. Y vamos a construir un solo que utilice esas 5 vocales siempre en orden. Y atención, 1 significa final y A no significa comienzo. ¿Qué quiere decir esto? Que si acabo en la I, tengo que seguir en la O. La siguiente frase. Y si acabo en la U, en la A y así sucesivamente. Voy a hacer un ejemplo, solo con la D. Da de di do, du da de di do, du da de do, du da de di 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 do, du da. Más o menos. No hace falta que seamos súper serios y que todas las vocales estén siempre en orden. Puede ser que se nos escape alguna, pero lo importante del ejercicio y para lo que hacemos este ejercicio es para que no abusemos de solamente una vocal, sino que tengamos uso y costumbre de las 5 vocales. Y eso nos va a dar un sonido más plural, un sonido más lleno de recursos de nuestra improvisación vocal, del scat. Y una vez ya tenemos la D y la B y el ghost note y la ghost note integrada en nuestra improvisación, deberíamos poder añadir otras consonantes. Y aquí hay un mundo, hay un montón de consonantes que cada cantante hace sonar mejor o peor. Y aquí se trata de que busques las que a ti te funcionan. Te puedo dar algunos recursos, te puedo dar algunas que se utilizan mucho. Por ejemplo, es muy frecuente el uso de la SH. También es muy frecuente el uso de la BL. Algunas personas utilizan la L. Y la V es bastante utilizada últimamente, es como un sonido más moderno. No suena a jazz clásico, a improvisación de scat clásico, sino que suena a una improvisación más de las últimas décadas. ¿Por qué? Por uso y costumbre. Con el desarrollo de la improvisación vocal se han ido utilizando una sílaba distinta y se ha ido perfeccionando y mejorando la técnica de improvisación. Tú puedes irlas integrando en tu improvisación y ir viendo si te funcionan o no. Puedes empezar solamente añadiendo la SH con lo que ya tenemos. Luego puedes probar con la BL. Con la L, con la V, etcétera, etcétera. La idea es que vayas buscando tus propias consonantes, tus propios recursos, y que lo que consigas es un sonido de estilo, que suene a jazz. Porque puede ser que algunas sílabas que utilices, como la P o la T, no acaben de sonar, ¿vale? No obstante, hay músicos que las utilizan y les funcionan muy bien. Así que yo te invito a que lo intentes y que pruebes cuáles son las que a ti te funcionan. A veces nos va a ocurrir que tenemos un tresillo de corchea o semicorcheas que son muy rápidas y vamos a tener problemas para buscar la articulación precisa, es decir, cuáles son las sílabas que me van a permitir que se entienda el recorrido rítmico y el recorrido melódico que estoy haciendo. Hay algunos recursos, hay algunas sílabas que funcionan mejor, pero como siempre, insisto, tienes que buscar las tuyas propias. Por ejemplo, con el tresillo de corchea tenemos algunas soluciones, que pueden ser, por ejemplo, esta. Day. O tenemos, por ejemplo, otra solución que sería esta. Didlia, 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 da. O la más simple. Dabada, 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 day. Por ejemplo.
Pero ya te digo, tienes que buscar las tuyas propias y las que te funcionen. Aunque yo te recomiendo siempre que escuches mucho solo, que escuches mucha improvisación vocal, que te apuntes las frases que te gustan, que las transcribas, que intentes encontrar ese sonido en tu instrumento también y no tengas miedo a imitar. Y es muy divertido también porque puedes encontrar cantantes como Cab Calloway o como Dizzy Gillespie, que son como de la vieja escuela, que utilizan unas sílabas muy curiosas, como por ejemplo la Z. Hay solos de Cab Calloway que solamente utiliza la Z y su solo es muy divertido porque suena za, za, zu, zu, za, za, zu, ze, zu, ze, za, za, zu, 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 za, zu, ze, za, za, zu, zi, zu, zu, ze. Y es divertido, no es lo que se utiliza ahora y además suena como algo muy, muy antiguo, pero tiene su precio histórico y es importante que lo tengamos en cuenta. Y, ¿por qué no? Puede ser quizás la sílaba que te funcione a ti. Bueno, y espero que este vídeo corto sobre improvisación vocal te haya servido. Yo te recomiendo que lo vayas practicando, que lo vayas probando. Puedes escribirme en los comentarios cualquier duda que tengas. No te olvides también de suscribirte al canal y darle a me gusta si quieres seguir viendo vídeos sobre improvisación. Y si tienes también alguna sugerencia de algún vídeo que te gustaría que hiciera, algún aspecto de la música, de la improvisación en el que te gustaría profundizar, no dudes en escribirme. Gracias.